Un lugar muy lindo, bien tradicional, y nos encontramos acá con Mónica Aguirre. Resulta que a partir de una conversación de algunos temas que revisan el pasado familiar de la familia Aguirre, estábamos hablando de Concarán y de la zona de los cóndores en particular, y hacía alusión a don Medardo Aguirre. Resulta que es un familiar que nos va a comentar poquito Mónica. ¿Qué tal, Mónica? Hola, Remigio. Medardo Aguirre es mi bisabuelo, el papá de mi papá. Él era el dueño de la estancia La Cruz y tenía el estanciero, hacienda de todo, y tenía un bollerito que cuidaba la majada de cabras, que un día le cae con una piedrita un poco así redondita, pero más o menos del tamaño de la mano, y le dice: mire, don Medardo, qué pesada es esta piedrita. Y cuando se la da a mi bisabuelo, se le cae la mano de lo pesada que era. Entonces le pareció muy rara, siendo tan chiquita, tan pesada. Entonces la manda a analizar y le piden más muestras. Y exagerado como eran los viejos de antes, mandó un vagón de ferrocarril y resulta que era todo Wolfram. Y ahí se descubre la mina de los cóndores y por supuesto le expropiaron el campo porque como era un mineral de primera. Entonces le expropian el campo y se forma todo, se forma la mina, se arma la mina de los cóndores con todo un pueblo trabajando alrededor. Cerca de 60, 80 familias. Y le dan la concesión a él y a mi abuelo, al papá de papá, que era un chango chico, tendría 12, 13 años, le dan la concesión de la carne, como él era estanciero, de la carne para toda esa gente. Para abastecer ahí. Claro, les vendía la carne a todos. Y porque tu bisabuelo, al el campo, tu bisabuelo y abuelo, a ver, vamos a Medardo identificar. Aguirre, mi bisabuelo, y Vicente Aguirre, su hijo, Bien. mi abuelo, el papá de mi papá. Bien. ¿Está? Está bueno identificarlo. Sí. Ellos eran productores agropecuarios. Claro. Entonces, al expropiarle el campo, le dan, y se forma todo ese pueblo alrededor de la mina para trabajarla, le dan la concesión de la carne. Para Bien, venderle la carne a toda esa gente. Y de lo que es realmente el advenimiento de la explotación del tungsteno o Wolfram, Sí, entonces se llamaba que, Wolfram, que en su piedra original se llama chelita, sí. ¿Qué usufructuaron ellos? ¿Nada? No, ellos mi abuelo nada, mi bisabuelo nada. Solo le expropiaron el campo directamente, entonces, pero le dejaron toda claro. la hacienda que tenía para que vendiese a toda la gente, a ese pueblo que se formó alrededor de la mina. Ahora, vos sabés que se llama Mina de los Cóndores. ¿Qué tiene que ver? Eso sí que no lo sé, pero sé que había muchos cóndores. Quizá claro. Por eso Un hábitat natural. Un hábitat, exacto. Porque es una sierra, una montaña, un sí, lugar. Claro, sí. Claro. Sí. Y bueno, trabajaron muchísimo, de ahí se sacaba el plomo con el que hacían los cañones y las balas para cañones y todo eso. Y esto es allá a principios del siglo pasado, de claro. 1900. Pero un día, de la noche a la mañana, desapareció toda la gente, vaciaron todo y a los 3 días se declara la Primera Guerra Mundial. Y Argentina no, lo trabajaron los alemanes. Lo trabajaron los alemanes y de ahí se abastecieron para hacer las armas, los cañones. Claro, endurecían las armas. Claro, no, de ahí hacían directamente. Y hacían las armas. Dice Wolfram, de la chelita, hacían todas las armas. Y de ahí viene la historia. O sea, la descubrió mi bisabuelo Medardo Aguirre. Bueno, hay diferentes crónicas, a veces no coincidentes. Perdón que te interrumpa, sí. pero esto es muy fidedigno porque mi abuelo, el hijo de Medardo, o sea, el papá de mi papá, sí. Vicente Aguirre, lo vivió. Claro. Tenía 13, 14 años, por varios años lo vivió
a eso. Entonces, él se lo contó después a sus hijos y papá le quedó muy grabado. Y bueno, mis abuelos, los papás de papá, fallecieron antes que papá se casara, o sea que yo no los conocí. Entonces, papá amaba tanto a sus padres y nos hablaba tanto que de sus papás, que yo los sentía como si los tuviera vivos, como si yo me hubiera sentado en la falda de ellos. Es más, papá se emocionaba muchísimo, hablaba de sus padres y se le llenaban los ojitos de lágrimas. Era muy... Es más, la mamá de papá falleció el día de cumpleaños de papá. Tristísimo, porque aparte muy jóvenes fallecieron antes de cumplir las bodas de plata. Papá tenía 24 años. Así que bueno, así se escribe la historia. Y Bueno, esta es fidedigna. la mina de los cóndores ha sido muy influyente en parte del desarrollo de la zona de Concarán Sí. y es citada, a veces con desconocimiento, pero hoy nos sorprende porque decía recién que he leído algunas crónicas y hablan de don Medardo Aguirre. Cuando te escuché decirlo, inmediatamente se me vino Claro, a la mente un aparte nombre muy un particular. nombre muy raro, muy Claro, antiguo, muy claro. criollo, ¿no? Pero La familia Aguirre quedó en la zona. sí, todos en Sí, Concarán, sí, sí, sí. Es más, eran el papá de papá, o sea, mi abuelo, Vicente Aguirre. Medardo Aguirre tuvo 10 hijos. Vicente Aguirre, mi abuelo, el papá de papá, era el hijo mayor. Y eran más o menos, creo que 5 varones y 5 mujeres, o 6 y 4. De los varones, claro, uno calcula que va a haber una enormidad de Aguirres, pero resulta que de los varones, uno murió soltero en una puñalada en un bar, no sé qué, y otro también murió soltero. Y los otros tuvieron hijos, sí, el doctor Dito Aguirre, que es Dardo Eduardo Aguirre, de Tirizarao. exacto, es de Tiene dos Tirizarao, hijas. hijo de Dardo Aguirre, hermano de mi abuelo. Por Ajá, eso mi papá es primo hermano con Dito Aguirre claro. y es el único tío que nos queda por el lado de los Aguirre. También tuvo hijas mujeres. Entonces papá, el apellido se centra mucho en papá, y papá eran 4 hermanos, 3 varones y una mujer. Los otros 2 hermanos de papá tuvieron mujeres, hijas mujeres. Entonces todo el apellido Aguirre se centró en papá, se hizo un cuello de botella del apellido en papá. Claro. Y papá nosotros somos 2 varones y 2 mujeres. Y mis 2 hermanos varones tienen 4 hijos varones cada uno y ya tienen nietos Aguirre, o sea que se volvió a abrir el apellido Aguirre de Medardo, de tantos hijos, y quedó uno solo y ahí se volvió a abrir con mis hermanos. Cuando en algunas circunstancias se han reunido, ¿recordás haber hablado de este tema, de su... Es que no nos reunimos mucho porque todos vivimos muy separados, o sea, Claro. a ver, la hija de mis primos por el lado de papá, el hermano que le seguía a papá, Mario, tiene una sola hija que vive en Córdoba. El otro es Raúl Aguirre Bravo, que fue juez federal y presidente del jury del Tribunal Superior acá de San Luis, y presidente del jury inclusive, también tuvo 2 hijas mujeres. Y las 2 viven en Río Cuarto, o sea que no nos vemos. Pero no nos vemos porque nos amamos, pero no nos podemos ver porque los tiempos no dan, ¿no? O sea, es como que cada uno tiene su vida y bueno, yo me vine al campo, papá militar, viajamos mucho por todo el país, nos mudaron mucho, nos trasladaron mucho a distintas ciudades y la carrera de papá terminó en Buenos Aires y ya quedamos en Buenos Aires y estudiamos todos allá. Es más, mis hermanos estamos bastante separados porque Arturo el mayor vive en Buenos Aires, Eduardo en San Luis, mi hermana es médica en Córdoba y yo me vine a vivir al campo, 32 años acá al campo cerca de La Toma. O sea que es difícil juntarnos. Pero De todo modo, este año pasado, en mi cumpleaños, mis hermanos me hicieron un regalo que me reventaba el corazón de amor porque mi hermano mayor se vino por el día en colectivo para mi cumpleaños,
por el día. Y mi hermana se vino por el día desde Córdoba. Y estuvimos después de 11 años que no estábamos los 4 hermanos juntos. El día de mi cumpleaños estuvimos los 4 hermanos juntos y yo no cabía en mí de la alegría, porque hacía 11 años que no estábamos los 4 juntos, desde que falleció mamá. Bueno, Mónica, Sí, el motivo era rescatar rescatar a origen, una el testimonio, verdadero origen de la sí, de quien descubrió la mina de los Cóndores. los minas de los Exacto, Cóndores. sí. Y de Medardo Aguirre. Muchas gracias. No, a ti, gracias, gracias porque sé que lo vas a difundir y gracias porque sé que te interesa muchísimo todo esto y me encanta tenerlo en la memoria, porque gracias a Dios, Dios me dotó de una memoria muy buena y lo tengo muy fresco porque lo escuchábamos todo el tiempo y yo le vivía preguntando a papá por mis abuelos porque quería saber de ellos y él, el chocho de contarnos, ¿no? Igual mamá también, su papá falleció cuando mamá tenía 17 años, o sea que la única abuela que conocí de los 4 es la mamá de mi mamá. Claro. Así que, y papá con su suegra es un caso muy insólito porque no, es un chiste, es medio anecdótico que no hay quien se lleve bien con la suegra. Bueno, papá y su suegra se amaban. Era un idilio, un idilio. Nunca lo vi llorar a papá como lloró cuando falleció mi abuela, su suegra. Así que bueno, así se escribe la historia, Remigio. Gracias por divulgarlo.